Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Inteligencia cubana infiltrada en las principales universidades de los Estados Unidos. La academia ha sido y sigue siendo un objetivo clave de los servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el Servicio de Inteligencia Cubano. El revelador documento del FBI y que fue conocido por la unidad investigativa del programa La Noche de NTN 24 revela cómo el régimen castrista busca reclutar como espías a profesores y estudiantes en la potencia norteamericana. El Servicio Cubano de Inteligencia obtendrá información pública disponible en las universidades, incluyendo detalles de los programas de estudio, programas de posgrado, becas y organizaciones. Esto incluye información personal de los directivos de las universidades y profesores. Los mejores estudiantes que, según el informe, tienen mayores posibilidades de obtener en el futuro altos cargos en el gobierno, serían el principal objetivo de la estrategia de reclutamiento. Chris Simmons, experto en contrainteligencia retirado de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos. Cuba en gran medida se dirige a las escuelas que forman a los mejores candidatos para puestos en el gobierno de Estados Unidos, como la Universidad de Georgetown, la Universidad Johns Hopkins y la Universidad George Washington. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde los Estados Unidos, el director de McClarty Asociados y exoficial de inteligencia militar especializado en América Latina, Stephen Donahue, y el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, Frank Calzón, analizan el contenido del informe desclasificado del FBI, Inteligencia Cubana enfocada hacia la academia, y hacen una reveladora radiografía de cómo opera y cuáles son los objetivos en los Estados Unidos del Servicio de Inteligencia del régimen de los hermanos Castro. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el reclutamiento de estadounidenses por parte del Servicio de Inteligencia Cubano. Un documento desclasificado por el FBI y conocido en su totalidad por el programa La Noche, revela cómo las universidades más prestigiosas del país norteamericano son el nuevo objetivo de los organismos de espionaje del régimen de los hermanos Castro. El punto clave de la noticia, apelando a su ideología de izquierda y explotando sus debilidades personales, profesores y estudiantes estarían haciendo parte voluntaria e involuntariamente del Servicio de Inteligencia Cubano. Les ofrecen negocios, viajes a la isla y en algunos casos utilizan tácticas coercitivas como el atrapamiento sexual. Todo ello con el objetivo de recolectar información, secretos y poder influir en ellos cuando en el futuro asuman altos cargos en el gobierno estadounidense. El sector académico en Estados Unidos ha sido y sigue siendo un objetivo clave de los servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el del régimen cubano. Así lo concluyó un informe interno no clasificado del FBI, fechado el 2 de septiembre de 2014 y que fue conocido por la unidad investigativa del programa La Noche. El encabezado tiene como título Inteligencia cubana enfocada hacia la academia. El entorno abierto en las instituciones educativas resulta ser un escenario favorable para la dictadura castrista en su objetivo de reclutar como espías y agentes a profesores y estudiantes en la potencia norteamericana. En consecuencia, los servicios de inteligencia cubanos son conocidos por apuntar activamente al mundo académico estadounidense, con el propósito de reclutar agentes con el fin de obtener información de alto valor y realizar actividades de influencia.
Para llevar a cabo su estrategia de reclutamiento, Cuba tiene su mirada puesta sobre aquellas personas que dentro de la academia estadounidense muestran afinidad con la ideología de izquierda. El informe de la Agencia Federal de Investigaciones califica el método como agresivo y en coincidencia con lo que había advertido en el pasado Chris Simmons, ex oficial de contrainteligencia de Estados Unidos, deja claro que la intención de Cuba va más allá. Detectar a los posibles mejores estudiantes candidatos a cargos dentro del gobierno de Estados Unidos. Los servicios de inteligencia cubanos han perfeccionado el trabajo de emplazar agentes, que incluye enfocarse agresivamente en universidades estadounidenses bajo la premisa de que un porcentaje de los estudiantes pasará eventualmente a ocupar posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos, que pueden proporcionar el acceso a información útil para el servicio de inteligencia cubano. En el documento, el FBI señala que instituciones de fachada cubanas en territorio estadounidense son usadas para aproximarse a los objetivos, así como las redes de colaboradores y de agentes en instituciones de la isla que reciben instrucciones de oficiales de inteligencia del régimen. Este proceso incluye la identificación de individuos favorables para detectar la recopilación de información sobre estos individuos y llevar a cabo una contratación efectiva. El Servicio de Inteligencia cubano obtendrá la información a disposición del público en las universidades, incluyendo detalles sobre los programas de estudio, programas de posgrado, becas y organizaciones. Esto incluye información personal de directivos y profesores, tales como las tendencias políticas de la universidad. El informe no clasificado revela que la dictadura castrista, en su método de detección y alistamiento de espías, tiene como blanco principal a universidades ubicadas cerca a oficinas diplomáticas cubanas en importantes ciudades de la potencia norteamericana. El Servicio de Inteligencia cubano focaliza específicamente a universidades por su prestigio, importancia y proximidad a las sedes diplomáticas cubanas en Nueva York y Washington. Esta información puede ser recogida directamente por oficiales de inteligencia bajo cobertura diplomática asignados a los Estados Unidos o a través de sus agentes reclutados. Pero no solo el régimen cubano aprovecha en la academia estadounidense a las personas con perfiles afines al comunismo para reclutarlos como espías y agentes de influencia. También ejecuta, según el informe, tácticas coercitivas como viajes a la isla con todo pago, promesas de negocios y hasta entrampamiento sexual. Esto puede incluir comprometedores videos o grabaciones obtenidas a través de diversos medios, incluyendo una trampa sexual. Un lugar para este compromiso ocurre cuando los visitantes viajan a Cuba para los viajes planificados. En definitiva, el Servicio de Inteligencia cubano puede obtener control de un individuo a cambio de mantener el secreto de información comprometedora. Riesgos de viajar a Cuba. No es sorprendente, un lugar clave del Servicio de Inteligencia para identificar a las personas de interés es la propia Cuba. El Servicio de Inteligencia explotará activamente a los visitantes de la isla. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que las universidades de los Estados Unidos son un blanco vulnerable para el reclutamiento de espías por parte de la inteligencia cubana? Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Stephen Donahue. Él es el director de McClarty Asociados, ex asesor de la Casa Blanca en temas de seguridad, ex oficial de inteligencia militar especializado en América Latina. Señor Donahue, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. También nos acompaña en la capital de los Estados Unidos el señor Frank Calzón, es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Ha brindado su testimonio como experto ante comités del Congreso y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. También fue representante para Washington de la ONG Freedom House. Señor Calzón, bienvenido al programa La Noche. Me da mucho gusto estar con ustedes. Los alcances del régimen cubano para intentar espiar en los Estados Unidos. Quiero preguntarle primero a usted, señor Donahue, una labor de espionaje puede tomar muchos años, más si se está hablando de un espacio académico, como lo ha revelado este documento del FBI al que tuvo acceso el programa La Noche. ¿Desde hace cuánto se pueden estar aplicando este tipo de tácticas por parte de cubanos, de servicios de inteligencia cubana en los Estados Unidos?
Bueno, recuerde, Jason, que la inteligencia y el poner espías en el campo enemigo viene desde toda la historia hasta en los principios de la Biblia. Y esto lo hemos visto, por cierto, en Cuba, especialmente desde que llegó el régimen cubano, porque en ese entonces había la amenaza inminente de una invasión por parte de los Estados Unidos hacia la isla. Eso ya ha cambiado con los tiempos y ya no hay ninguna amenaza de ese tipo, pero sí la importancia que tiene los Estados Unidos sobre la vida y la economía cubana es enorme, y por eso Cuba sigue tratando de reclutar gente que pueda por lo menos informarle sobre la actitud y las políticas estadounidenses que se están desarrollando hacia Cuba, y también en el caso de alguien que pueda subir en la burocracia y la política estadounidense, poder influenciar esa misma política a los fines, hacia los fines de la isla. En Washington, señor Frank Calzón, esta es una forma diferente a otras tradicionales conocidas de hacer espionaje. ¿Por qué cree usted que los escenarios académicos sean ahora el blanco del régimen de los hermanos Castro? Bueno, en realidad no es una fórmula tan nueva, porque en los años 30, 40, 50, en las universidades norteamericanas había un gran apoyo a la Unión Soviética. Los espías que trabajan para el gobierno de La Habana trabajan de diferentes formas. Por ejemplo, quizás la más famosa de todos, Ana Belén Montes, tenía el trabajo de enviar secretos del gobierno norteamericano a La Habana, pero al mismo tiempo tenía otra función, quizás tan importante, que era tratar de influir en la forma en que los que tomaban las decisiones en el Pentágono analizaban la cosa de Cuba. Es decir, ella era parte de un equipo de trabajo que continuamente trataba, y continúan haciéndolo, trataba de convencer al pueblo norteamericano, a la prensa norteamericana, a los líderes en el gobierno, de que Cuba es una pequeña isla que no es ningún peligro a los Estados Unidos, pero los que saben algo de la historia del país saben que Fidel Castro le pidió a Nikita Khrushchev que lanzara una bomba atómica en los Estados Unidos, y sabe que Cuba tiene unos vínculos muy fuertes con países como Siria, como Venezuela, como Corea del Norte, a donde mandó aviones de guerra o trató de mandar aviones de guerra hace como un año. Señor Donahue, ¿por qué cree que el sector académico sea el principal blanco de los servicios de inteligencia cubanos para reclutar sus espías? Bueno, normalmente los jóvenes son más idealistas y son más fáciles de convencer de una posición que para ya alguien adulto y que ha visto un poco de cómo funciona el mundo parece una locura. ¿Quién a nuestra edad pensaría en tener una economía o un sistema de gobierno sin las libertades de expresión, de libertad de prensa como las que hay en Cuba para nuestro país? Nadie. Pero los jóvenes se pueden convencer fácilmente de la ideología izquierdista, y eso les presenta una oportunidad para poder engañarlos a tomar ese punto de vista, y ya después de que los tienen enganchados es muy difícil salirse de esa onda, porque ya son sujetos a chantaje por parte de la inteligencia cubana.